Para una mejor comprensión de la materia de estudio, es importante tener presente las definiciones de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. La legitimación de ganancias ilícitas, comúnmente conocida como lavado de dinero, es un delito complejo y de gran impacto en la economía, la sociedad y la seguridad de Bolivia. Según la normativa en vigencia, específicamente, la Ley 1768, de modificaciones al Código Penal, en su artículo 185 bis, la legitimación de ganancias ilícitas se define como el que a sabiendas convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, asociación criminal, asociación delictuosa, tráfico de migrantes, tráfico de armas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, estafas u otras defraudaciones, corrupción de niño, niña y adolescente, proxenetismo, trata y tráfico de personas, receptación proveniente de delitos de corrupción, soborno, falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, falsificación de documentos en general, falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas, delitos ambientales, asesinato, lesiones gravísimas, secuestro, reducción a la esclavitud o estado análogo, privación de libertad, coacción, vejaciones y tortura, robo, hurto, delitos tributarios, extorsión, infidencia económica, agio, uso indebido de información privilegiada, con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, colaborar con quien estuviera involucrado en estos delitos, o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados, o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son productos de los delitos señalados, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos y multa de 200 a 500 días. Esta definición legal abarca una amplia gama de actividades ilícitas subyacentes, desde el tráfico de drogas y la corrupción, hasta los delitos tributarios y la propiedad intelectual, reflejando la diversidad de fuentes de ganancias ilícitas que pueden ser objeto de legitimación en el contexto boliviano. La legitimación de ganancias ilícitas es un proceso a través del cual los ingresos derivados de actividades criminales se introducen en el sistema financiero legal, se mueven y transforman para ocultar su origen ilícito, y finalmente se integran en la economía formal, aparentando ser fondos legítimos. Este proceso típicamente involucra 3 etapas principales: colocación, estratificación o transformación, e integración. En la etapa de colocación, los fondos ilícitos se introducen en el sistema financiero, a menudo a través de múltiples transacciones de pequeña escala o mediante la mezcla con ingresos de negocios legítimos. En Bolivia, esta etapa puede implicar el uso de entidades financieras formales, como bancos y casas de cambio, así como canales informales, como el contrabando de efectivo a través de las fronteras o el uso de pitufos para realizar numerosos depósitos por debajo de los umbrales de reporte. La etapa de estratificación o transformación implica una serie de transacciones complejas diseñadas para oscurecer el rastro del dinero y dificultar su seguimiento. Esto puede incluir transferencias electrónicas a través de múltiples cuentas y jurisdicciones, la conversión a otros activos como bienes raíces o joyas, y el uso de empresas ficticias. En el contexto boliviano, la informalidad económica y la corrupción pueden facilitar esta etapa del proceso de lavado. Finalmente, en la etapa de integración, los fondos lavados se reintroducen en la economía formal, aparentando ser ingresos legítimos de actividades comerciales, inversiones o préstamos. Esto puede implicar la adquisición de activos de lujo, la inversión en proyectos de infraestructura o la inyección de capital en negocios legítimos. En Bolivia, sectores como la construcción, el comercio y la minería pueden ser vulnerables a la integración de fondos ilícitos. La legitimación de ganancias ilícitas representa una amenaza significativa para Bolivia en múltiples dimensiones. Sobre Bolivia, se tiene registrada la siguiente información, que se encuentra plasmada en la página oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica es una instancia necesaria para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera internacional y organizada. La legitimación de ganancias ilícitas o lavado de activos provoca serias distorsiones en los mercados que van a perjudicar a quienes se encuentran participando de ellos, sobre todo a los más pequeños.
Esto debido a hechos, como la competencia desleal que los lavadores provocan y cuyo objetivo principal es intentar ocultar las ganancias ilícitas y o crear empresas ficticias que van a distorsionar el sistema de precios relacionado. Hechos que van a impactar en el sistema financiero y económico del país, por ende, en su desarrollo, sobre todo de aquellos países cuya base de desarrollo es el mercado. La naturaleza de los delitos lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hacen que estos tengan un efecto internacional, tanto en el ámbito económico como social, más aún en un mundo interconectado como el actual, en el cual la tecnología permite el flujo cada vez más libre y menos perceptible de capitales entre países y continentes. Este hecho hace que la existencia de grupos de característica regional, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, sean importantes, debido no solo a que a través de ellos se pueden compartir experiencias y nuevas formas de combatir estos ilícitos, que también se van sofisticando con el tiempo, sino que, sobre todo como países latinoamericanos con realidades socioeconómicas, en algunos casos culturales, parecidas, podamos combatir juntos y aplicar los estándares internacionales a partir de estas realidades. La naturaleza de los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hacen que estos tengan un efecto internacional, tanto en el ámbito económico como social. A partir del año 2009 el Estado Plurinacional de Bolivia aprueba y se adscribe al Memorando de Entendimiento de las UIF que integran el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y asimismo asume el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por este organismo, con el objetivo de luchar efectivamente contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica se convierte en una instancia necesaria para combatir estos delitos de manera internacional y organizada, que exija a los países que lo componen a efectuar ajustes operativos y normativos para combatirlos entre todos. Bolivia es un integrante fundador de Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, luego Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, junto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante la firma del Memorando de Entendimiento Constitutivo del Grupo, de fecha 8 de diciembre de 2000, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia. La Unidad de Investigaciones Financieras UIF es una entidad descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las autoridades de supervisión, investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia, y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos señalados en el presente artículo. Las normas que para el efecto establezca la UIF serán de cumplimiento obligatorio por parte de las personas naturales, entidades financieras, entidades del mercado de valores, de seguros, de pensiones y otros que la UIF incluya en el ámbito de su regulación como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego y demás autoridades de supervisión cuyos supervisados sean designados por la UIF como sujetos obligados, deberán vigilar el cumplimiento, por parte de las entidades bajo su regulación, de las normas emitidas por la UIF. La UIF deberá vigilar el cumplimiento de su normativa respecto de aquellos sujetos obligados que no se encuentren bajo supervisión de una entidad que ejerza de manera específica esa atribución. Para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, Bolivia debe adoptar un enfoque integral y multidisciplinario. Esto implica robustecer el marco legal y regulatorio, mejorando la tipificación del delito y las facultades de decomiso de activos, así como fortaleciendo la supervisión y la regulación de sectores vulnerables, como el inmobiliario, profesionales, abogados y contadores. También es crucial invertir en la capacidad técnica y los recursos de las agencias clave, como la UIF y las fuerzas del orden, para mejorar su capacidad de detección, investigación y enjuiciamiento de casos de legitimación de ganancias ilícitas. Además, Bolivia debe promover una mayor coordinación y cooperación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye el intercambio oportuno de información y inteligencia, la realización de operaciones conjuntas y la participación activa en foros y organismos internacionales relevantes, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. La cooperación con países vecinos y socios estratégicos es especialmente importante dado el carácter transnacional de la legitimación de ganancias ilícitas.
Otro pilar fundamental en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es la promoción de la transparencia y la integridad en el sector público y privado. Esto implica fortalecer los mecanismos de prevención y control de la corrupción, promover la beneficiaria final de las empresas y fideicomisos, y fomentar una cultura de cumplimiento y ética en el sector privado. La adopción de estándares internacionales, como las recomendaciones del GAFI, y la implementación efectiva de medidas de debida diligencia y conocimiento del cliente, son pasos cruciales en esta dirección. Finalmente, la capacitación y la concientización pública son componentes esenciales de una estrategia integral contra la legitimación de ganancias ilícitas. Es necesario informar a la sociedad sobre los riesgos y las consecuencias del lavado de dinero, y promover una cultura de legalidad y rechazo a las actividades ilícitas. La participación activa de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector académico es fundamental para generar un cambio de actitud y movilizar el apoyo público para las iniciativas anti-lavado. En conclusión, la legitimación de ganancias ilícitas es un delito complejo y multidimensional que representa una amenaza significativa para la economía, la sociedad y la seguridad de Bolivia. Si bien el país ha dado pasos importantes para fortalecer su marco legal e institucional contra la legitimación de ganancias ilícitas, aún queda mucho por hacer. Se requiere un enfoque integral y sostenido que abarque el fortalecimiento de las capacidades de aplicación de la ley, la promoción de la transparencia y la integridad, la cooperación internacional y la educación pública. Solo a través de un esfuerzo concertado y la participación de todos los sectores de la sociedad, Bolivia podrá prevenir y combatir eficazmente este flagelo, y proteger la integridad de su economía y el bienestar de sus ciudadanos. El financiamiento del terrorismo es un delito grave que también amenaza la seguridad, la estabilidad y la integridad de Bolivia y de la comunidad internacional en su conjunto. Según la normativa en vigencia, específicamente la Ley 1768, de modificaciones al Código Penal, en su artículo 133 quater, el financiamiento del terrorismo se define como todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes, recursos o derechos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar el terrorismo, será sancionado con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los fondos y bienes utilizados, así como del producto del delito. Incurre también en delito de financiamiento del terrorismo el que organice o dirigiere la comisión de este delito. Este delito se comete aun cuando los fondos, bienes, recursos o derechos no hayan sido utilizados o no estén vinculados a un acto terrorista específico. El delito de financiamiento del terrorismo es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia previa por delitos conexos. Esta definición legal abarca una amplia gama de actividades que pueden constituir financiamiento del terrorismo, desde la provisión directa de fondos a organizaciones terroristas, hasta la facilitación indirecta de recursos que puedan ser utilizados para fines terroristas. Es importante destacar que el origen de los fondos es irrelevante para la tipificación del delito, ya que tanto los fondos de origen legítimo, como ilícito, pueden ser objeto de financiamiento del terrorismo. A diferencia de la legitimación de ganancias ilícitas, que busca ocultar el origen ilícito de los fondos, el financiamiento del terrorismo se centra en el destino de los recursos, es decir, en su uso para apoyar actividades terroristas. El financiamiento del terrorismo es un componente crítico para esa actividad, ya que proporciona los medios financieros que permiten a las organizaciones y células terroristas operar, reclutar, entrenar, adquirir armas y llevar a cabo atentados. En el contexto boliviano, si bien no se han registrado incidentes significativos de terrorismo en los últimos años, el país no es inmune a esta amenaza. La posición geográfica de Bolivia, su proximidad a países que han experimentado actividad terrorista y la porosidad de sus fronteras, pueden hacerla vulnerable como punto de tránsito o refugio para grupos terroristas. Además, la inestabilidad política y social en la región, junto con las desigualdades económicas y la exclusión, pueden crear un terreno fértil para la radicalización y el reclutamiento por parte de organizaciones extremistas. El financiamiento del terrorismo puede adoptar diversas formas y utilizar diferentes mecanismos en el contexto boliviano. Una de las principales preocupaciones es el uso indebido de organizaciones sin fines de lucro, como fundaciones y asociaciones, para canalizar fondos hacia grupos terroristas bajo la apariencia de actividades benéficas o humanitarias.
La falta de supervisión adecuada y la limitada transparencia en el sector de las organizaciones sin fines de lucro pueden crear vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los financiadores del terrorismo. Otra área de riesgo es el uso de sistemas informales de transferencia de valor, como los cambistas informales, que operan fuera del sistema financiero regulado. Estos mecanismos, que son comunes en algunas comunidades y regiones de Bolivia, pueden ser utilizados para mover fondos de manera anónima y sin dejar rastro, lo que dificulta la detección y el seguimiento de las transacciones sospechosas. Además, el financiamiento del terrorismo puede involucrar el uso de estructuras empresariales y comerciales para disfrazar el movimiento de fondos destinados a fines terroristas. La creación de empresas ficticias, la manipulación de facturas y la explotación de las debilidades en los controles comerciales pueden permitir a los financiadores del terrorismo mover recursos bajo la apariencia de transacciones comerciales legítimas. El financiamiento del terrorismo también puede aprovechar las vulnerabilidades en el sector financiero formal, como la débil aplicación de las medidas de debida diligencia del cliente, la falta de monitoreo efectivo de transacciones sospechosas y las brechas en los controles fronterizos de efectivo. Los terroristas y sus financiadores pueden utilizar el sistema bancario, las casas de cambio y otros servicios financieros para mover y almacenar fondos, aprovechando las debilidades en la supervisión y la regulación. El impacto del financiamiento del terrorismo en Bolivia trasciende la amenaza inmediata a la seguridad nacional y tiene implicaciones de gran alcance para la economía, la sociedad y las relaciones internacionales del país. En el plano económico, el financiamiento del terrorismo puede socavar la integridad y la estabilidad del sistema financiero, erosionando la confianza de los inversores y dificultando el acceso a los mercados internacionales. La asociación con el terrorismo puede dañar la reputación de Bolivia y desalentar la inversión extranjera, lo que a su vez puede obstaculizar el desarrollo económico y la creación de empleo. En el ámbito social, el financiamiento del terrorismo puede alimentar la inestabilidad, la violencia y la división, especialmente si se explota la retórica extremista para radicalizar y reclutar a individuos marginados. La amenaza del terrorismo puede generar un clima de miedo e inseguridad, erosionando la cohesión social y la confianza en las instituciones del Estado. Además, las medidas necesarias para combatir el financiamiento del terrorismo, como la mayor vigilancia y el control de las transacciones financieras, pueden plantear desafíos para el equilibrio entre la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. En el plano internacional, el financiamiento del terrorismo puede tener graves consecuencias para las relaciones de Bolivia con otros países y su posición en la comunidad global. La percepción de que el país es permisivo o se encuentra vulnerable al financiamiento del terrorismo puede dañar su reputación, dificultar la cooperación internacional y atraer la atención indeseada de grupos terroristas. Además, el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las recomendaciones del Gafi, puede exponer a Bolivia a sanciones y aislamiento diplomático. Para fortalecer su régimen contra el financiamiento del terrorismo, Bolivia debe adoptar un enfoque integral y proactivo. Esto implica robustecer el marco legal y regulatorio, mejorando la tipificación del delito y las facultades de congelamiento y decomiso de activos, así como fortaleciendo la supervisión y la regulación de sectores de riesgo, como las organizaciones sin fines de lucro y los servicios de remesas. También es crucial invertir en la capacidad técnica y los recursos de las agencias relevantes, como la UIF y las fuerzas del orden, para mejorar su capacidad de prevención, detección e investigación del financiamiento del terrorismo. Además, Bolivia debe promover una mayor cooperación y coordinación a nivel nacional e internacional. Esto incluye el intercambio oportuno de información e inteligencia entre las agencias nacionales, así como la participación activa en iniciativas y organismos internacionales relevantes, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Comité contra el Terrorismo de la ONU. La cooperación con países vecinos y socios estratégicos es especialmente importante para abordar el carácter transnacional del financiamiento del terrorismo y prevenir el abuso de las fronteras y los canales financieros de Bolivia. Otro pilar fundamental en la lucha contra el financiamiento del terrorismo es la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Esto implica fortalecer los mecanismos de registro, supervisión y control de estas entidades, así como fomentar la autorregulación y la adopción de mejores prácticas en el sector. La sensibilización y la capacitación de las organizaciones sin fines de lucro sobre los riesgos de financiamiento del terrorismo y las medidas de mitigación también son esenciales para prevenir su abuso por parte de grupos terroristas.